Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con Óscar Sánchez Muñoz. Él es profesor de Derecho Constitucional, además vicedecano de la Universidad de Valladolid. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Señor Sánchez, en su libro La regulación de las campañas electorales en la era digital, desinformación y microsegmentación en las redes sociales con fines electorales, usted señala que en las redes sociales van cambiando constantemente, se van actualizando. Sin embargo, la normativa, la regulación se queda obsoleta. ¿Cómo es que se puede cambiar esta situación? ¿Qué es lo que se debe hacer al respecto? Pues sí, la verdad es que eso sucede muchas veces. Es decir, las campañas electorales actuales no tienen nada que ver con las campañas electorales que conocíamos hace 10 o hace 20 años, ¿no? La televisión, por ejemplo, va perdiendo cada vez más importancia y, sin embargo, pues los mensajes a través de las redes sociales o incluso de sistemas de mensajería pues van adquiriendo una importancia mucho mayor. Entonces, la legislación electoral tiene que adaptarse a estas nuevas realidades, tiene que tener en cuenta cuáles son los nuevos actores que participan en la campaña junto a los partidos y junto a los candidatos y sobre todo, pues, establecer una serie de garantías para que estas nuevas formas de comunicación no supongan una perturbación del debate plural y abierto que debe haber antes de las elecciones y no quebranten el principio de igualdad de armas entre los distintos competidores. ¿Cómo se puede regular contra la desinformación sin que se vulnere la libertad de expresión y otros derechos fundamentales? Pues sí, efectivamente ese es una de las preguntas que se está planteando ahora mismo prácticamente todo el mundo. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de regulaciones porque efectivamente se corre el riesgo de afectar de una forma excesiva a la libertad de expresión, que es el fundamento de toda sociedad democrática. Y lo que yo sugiero en mi libro es que tenemos que olvidarnos un poco del control de contenidos, de establecer nuevos ilícitos en relación con los contenidos y fijar sobre todo la regulación en cuestiones como las técnicas de difusión que se utilizan, como por ejemplo los mecanismos automatizados de difusión a través de bots o las técnicas de microsegmentación basadas en el análisis de Big Data, ¿no? Ese tipo de cuestiones son en las que se debe incidir. Y luego también una cuestión muy importante es que tenemos que contar con las compañías tecnológicas, tenemos que convertirlas en nuestras aliadas y a través de mecanismos de corregulación pues tratar de buscar el equilibrio necesario entre todos los derechos, pero por supuesto, sin dejar de garantizar la libertad de expresión. Otra de las propuestas que usted menciona en este documento es sobre la autorregulación y la regulación externa. ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste? Sí, precisamente de eso es de lo que estaba hablando. Las compañías tecnológicas han sido parte del problema y ahora necesitamos que sean también parte de la solución. Por tanto, hay que contar con ellas y para que a través de mecanismos de autorregulación pues de alguna manera garanticen la transparencia de las comunicaciones. El principal problema que se ha visto es que se han producido campañas de desinformación, en algunos casos masiva, en las cuales los destinatarios de esos mensajes no eran conscientes de cuál era el origen de esos mensajes, de quién estaba pagando por ellos y de por qué los estaban viendo ellos, por qué ellos eran destinatarios de esas comunicaciones. Entonces, las compañías tecnológicas tienen un papel muy importante a jugar para garantizar la transparencia y yo de lo que hablo es de una autorregulación supervisada o de una corregulación, es decir, de manera que los poderes públicos también intervengan para trabajar conjuntamente con estas compañías tecnológicas y establecer pues, cuáles son los fines, los mecanismos de regulación necesarios sin que quepa establecer lo que podríamos denominar como una especie de censura privada. No se trata de eso, se trata de, de alguna forma, como digo, siempre buscar el equilibrio entre los distintos derechos en juego. Usted señala que existen dos tipos de desinformación, la ideológica, geoestratégica y la desinformación con motivos económicos. ¿Cómo los define? En realidad sí son tres, ¿no? Porque la ideológica y la geoestratégica se pueden también diferenciar.
Hay una desinformación que tiene motivación ideológica, es decir, que pretende influir en el modo de pensar, incluso en el comportamiento electoral. Luego hay una desinformación de tipo geoestratégico, que es la que utilizan potencias extranjeras para tratar de interferir en los mecanismos democráticos de otros países, generando, sobre todo generando desestabilización, tratando de potenciar las divisiones internas que ya existen en el seno de esas sociedades. Y luego, por último, pues hay una desinformación también con una motivación puramente económica, porque la desinformación es rentable. Los contenidos de desinformación se comparten y se comparten además mucho más incluso que las noticias verdaderas, y eso hace que, pues, que se generen unos beneficios publicitarios que son también importantes para algunas personas. Y en el contexto de las campañas electorales, ¿quiénes estarían detrás de esta información falsa, de las fake news que circulan a través de las redes sociales, incluso a través de medios de comunicación? ¿Y por qué? Bueno, hasta ahora lo que se ha visto, todos los estudios que se han hecho sobre cómo se están utilizando este tipo de técnicas en los procesos electorales, existe un proyecto de la Universidad de Oxford que año a año va haciendo un informe sobre lo que ellos denominan mecanismos de propaganda computacional, y se está apreciando que ya cada año son más los países en los que se utilizan este tipo de armas, ¿no? Este tipo de técnicas. Creo que en el último informe eran ya más de 90 países los que habían experimentado de alguna manera este tipo de campañas, ¿no? Y bueno, pues los actores pueden ser actores políticos internos, es decir, muchas veces se utiliza este tipo de técnicas de comunicación, lo utilizan los propios partidos políticos o los propios candidatos para hacer de alguna manera el trabajo sucio de la campaña, o bien para eludir los límites de gastos electorales. Luego también nos podemos encontrar con otros actores poderosos, es decir, poderes económicos, tanto internos como externos, que estén interesados en influir en el resultado electoral. Bueno, pues por último, como decía también, incluso pues simplemente personas que buscan un beneficio económico. Bien. ¿Cómo ha observado el papel de los organismos electorales a nivel internacional en diferentes países del mundo en el trabajo contra la desinformación? Los organismos electorales, la verdad es que se están poniendo al día y con mucha velocidad. Es muy destacable realmente la labor que están haciendo. Están trabajando muchas veces con las compañías tecnológicas, incluso en equipos mixtos, ¿no? De personas de las compañías con personas de los organismos de gestión o de control electoral. Y bueno, pues yo creo que poco a poco pues vamos avanzando para conseguir pues un mejor conocimiento, para empezar, un mejor conocimiento de estos fenómenos y una mejor manera de poderlos abordar. La verdad es que son muy diversos los tipos de organismos y las capacidades que tienen unos u otros, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro pues lo que destaco es que, por ejemplo, la Junta Electoral Española, pues al ser una administración que carece casi totalmente de medios, pues no tiene posibilidades ni de investigar ni de poder ejercer prácticamente ningún control, y esto pues me parece que debería corregirse. Pero en cambio hay otros organismos electorales que sí que pues disponen de muchos más medios y que están actuando pues de la mejor manera posible para atajar este fenómeno. Bien, le comento que aquí en el Jurado Nacional de Elecciones se ha implementado el Comité Técnico de Fact-Checking. Es básicamente un verificador que capta una noticia falsa y la desmiente, ¿no?, con las versiones de los miembros de los organismos electorales que tenemos en el país. ¿Usted ha visto esta iniciativa? Bueno, no la conocía, la verdad, pero sí son iniciativas que bueno, se están realizando aquí, pero también se están realizando en otros países. Yo creo que es un complemento, es decir, al final estamos ante un fenómeno que es multidimensional y la respuesta tiene que ser también multidimensional. Y una de las dimensiones que hay que tener en cuenta es la de promover una información de calidad hacia los ciudadanos, bien fomentando el periodismo de calidad, por un lado, pero también con iniciativas de fact-checking que pueden venir dadas por organismos públicos o bien por organismos privados, es decir, por los propios medios de comunicación, e incluso existen iniciativas en algunos lugares de lo que se llama
el fact-checking distribuido, en el cual, digamos, son los propios ciudadanos quienes son destinatarios de los mensajes, los que trabajando en red contribuyen también a ese fact-checking. Por tanto, desde luego, esa es una de las cuestiones en las que es preciso trabajar. Por supuesto, todo suma en la lucha contra la desinformación. Señor Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias por invitarme y a su disposición. Gracias, cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la regulación de las campañas electorales en la era de la desinformación. Tenemos que hacer una brevísima pausa, volvemos.